Hola a ti que me escuchas semana a semana, compartiéndote información relevante, como lo he dicho desde que abrí este canal de YouTube. Siempre me gusta compartir lo que me funciona. Este tema que te traigo el día de hoy es súper controversial para algunas personas porque que tienen que ver las emociones con la digestión, por favor. No, Heidi, eso no es así. Llevarme a desarrollar mi capacidad de investigación, eh, estar en contacto conmigo, mi digestión conmigo, no como algo aislado o aparte. Comprender que tenemos un segundo cerebro y que ese cerebro se relaciona y va de la mano con el cerebro superior, que es el que controla todas las cosas o quiere controlar todas las cosas, pero lo único que no puede controlar es nuestra digestión. Eso es maravilloso, o sea, darme cuenta de que sí tenía razón, de que algo había con las emociones y la digestión y encontrarlo certificado a través de algunos médicos que se han dedicado a engranar la medicina alópata con la medicina alternativa y de alguna manera leer libros de biodecodificación. Yo creo que primero todo empezó con Lois Hay, que ella con su libro Usted puede sanar su vida, pues cambió mi vida hace mucho tiempo. De hecho, que es un libro al cual yo busco de referencia. Cuando tengo alguna molestia que permanece, yo voy y reviso y digo, ¿qué tiene esto de mí, de mis pensamientos, o es algo físico que lo generé por algo? Porque ya aprendí a que de repente un dolor que se mantiene fue que me golpeé, fue algo físico, fue que me maltraté, alguna, por decir algo que a veces me ha dolido a nivel de costilla izquierda o a nivel de costilla derecha, no me he golpeado la costilla. Wow, siento una molestia en la espalda. ¿Será el brasier que lo he mantenido por mucho rato? Me pongo a pensar, ¿será que me golpeé? ¿Será que me apoyé por mucho rato del lado de la costilla? Y resulta ser que todo provenía de mis intestinos. Recurrí a médicos internistas, especialistas, vamos a decir, gastroenterólogo, traumatología, ginecología. Atacar el dolor, más no la causa, me hizo entender que sí había una situación emocional que atender, o me ha hecho entender que hay una situación emocional que atender. Fíjense que yo a esta edad no tengo vesícula física, siempre digo que la tengo espiritual, porque en energía, pues es la vesícula está allí. Sin embargo, el hecho de leer en estos tiempos tantos libros me ha hecho comprender que ciertamente nosotros somos mente, cuerpo y alma y que en lo físico hay órganos que se afectan por nuestros comportamientos, por nuestras acciones, por nuestras decisiones y también por la falta de decisiones. Yo no tengo vesícula biliar. En el año 2007 me la extirparon porque tenía muchos cálculos en esa zona. Para esa época no estaba todavía esa conciencia de que de ese todo que es Heidi existía una parte espiritual, una parte mental y una parte física, y que cada una funcionaba y que había que buscar de equilibrarlo. En esa época, pues, reprimía las emociones, sobre todo el temor a ser cuestionada o para evitar, reprimía mucho las rabias, la ira y el enojo. Y he comprendido en el tiempo que la ira tiene relación con la vesícula y también con el hígado. El hígado y la vesícula, vamos a decir, son parientes. Uno le da fuerza al otro porque el hígado produce la bilis y la vesícula hace que esa bilis sea procesada y nosotros podamos digerir mejor las grasas. Entonces, en esta época de mi vida, no tengo vesícula y en el tiempo yo decía, wow, ese órgano no es vital porque puedo vivir sin él, pero tiene que cumplir una función. No soy médico,
Sin embargo, mi salud me llevó a comprender qué pasa en mí en este tiempo. En este podcast voy a leer y compartir algo que escribí acerca del proceso de no tener la vesícula y el por qué ahora comprendo un poco más de mí. O sea, conocernos nos ayuda a nosotros a tener una buena relación entre nuestro cerebro superior con nuestro segundo cerebro, que es el de las emociones, que está en nuestro intestino. Dije, hoy 26 de octubre de 2023, puedo confirmar que las emociones y la digestión se relacionan. Confieso que en un tiempo tuve mis reservas, pero de tanto leer e investigar he comprendido que es así. Heidi en el año 2007 fue operada de la vesícula. Recuerdo que cuando me hicieron el eco me dijeron hay que sacar la vesícula porque tienes cálculos que miden 5 milímetros. Para esa época tenía 29 años. Llegué a pensar que ese órgano no era útil, que si la gente podía vivir sin él, pues ¿para qué lo teníamos? Parte de mi ignorancia en esa época. También me llevó a leer por miedo a operarme, me llevó a leer si podía sacar las piedras de manera natural. Entonces, el artículo que encontré para ese momento me decía que no era factible, pues si buscando disolver las piedras, alguna piedrita se salía y se quedaba atrapada en el colédoco, de la casa al hospital podía morir porque la piedrita no iba a tener forma de salir. Eso me causó pavor y dije, nada, me hago la operación por la paroscopia y lo hice. Recuerdo que cuando salí de la operación, no podía oler, pero nada que tuviese grasa. Las empanadas que a mí me encantan, pues no podía olerla porque me daban náusea. O sea, todos los olores fuertes para ese momento me daban náusea. Sin embargo, en el tiempo pude consumir nuevamente alimentos como los granos, que me los había quitado porque me daba mucho dolor, un dolor de vesícula horrible. De hecho, que una vez yendo al hospital porque tenía el dolor fuerte, creo que 3 o 4 meses antes de operarme, una doctora que estaba allí decía que un dolor de vesícula era como un dolor de parto. Eh, lo que sí fue que en menos de 5 minutos con ranitidina por la vía me quitaban el dolor. Sin embargo, la vesícula se estaba envejeciendo y tenía que sacarla porque ya me estaba generando quebranto, es decir, que podía parar en una infección. Tuve que tomar una decisión importante en mi vida y no tenía conocimiento de qué podía hacer a futuro o qué podía generarme a futuro el haberme quitado la vesícula. Con los años leí un artículo de órganos y emociones y decía que cuando una mujer reprime lo que siente, enojo, ira o rabia, y piensa que para hacer sentir bien a las demás personas debe reprimirse o callarse para evitar problemas, pues tendían a perder la vesícula. Y yo me dediqué a indagar en amistades que no tenían vesícula, a ver cómo era su vida, cómo la percepción que yo tenía de esa persona, más lo que podía contarme. Y evidentemente eran personas, no voy a decir sumisas, porque la presencia más bien demuestra fortaleza en, vamos a decir, una persona con una personalidad fuerte, de temple. Sin embargo, lo que no salía por la boca lo absorbía esa vesícula. Esas personas fueron operadas de vesícula y yo dije, es verdad, lo que leí tiene que ver con reprimir emociones. En esa época Heidi reprimía sus emociones, quizás por no saberlas expresar, porque a veces cuando no sabemos decir las cosas, no nos conocemos bien, decimos las cosas con rabia, con enojo y terminamos llorando y realmente detrás de eso hay una emoción que trabajar, algo que hablar. He venido trabajando acerca de las emociones y el comportamiento, pues. O sea, yo decía, no, nosotros a veces somos muy emocionales. La primera vez que escuché que nuestro cerebro se dividía en 3 partes imaginarias, que está el reptil, que es el de los hábitos y el de la supervivencia, y está el de las emociones, que es el que mayormente todos utilizamos. Yo me imaginé que todo lo de las emociones estaba aquí,
No me imaginé que las emociones estaban aquí. Yo he aprendido que las emociones las sentimos primero en nuestro segundo cerebro cuando experimentaba situaciones donde el enojo se me ponía en las vísceras, o sea, ahí. Y también cuando experimentaba pérdida o dolor, ese arrugamiento del corazón, que metafóricamente hablando ocurre, pero que realmente el corazón no se arruga, sencillamente la emoción hace sentir eso. En algunas lecturas que había hecho había encontrado que el corazón también era un cerebro. Y luego me encuentro con este libro que me estoy leyendo actualmente, que es el de la inteligencia digestiva. ¡Wow! Es el intestino, el segundo cerebro. Yo en todo este tiempo estudié neurociencia aplicada a la educación. En el de neurociencia aplicada a la educación, pues trabajé el cerebro, refresqué mis conocimientos del diplomado de programación neurolingüística, la parte espiritual, que muy bien Lois Hay lo trabaja en su libro Usted puede sanar su vida, que ahí se nota que ella trabajó la parte de gestal, que también lo estudié unos 2 años de gestal, y allí fue donde yo comprendí, caramba, nosotros somos un todo, y si hay algo que nos perturba en nuestra mente, por supuesto, de tanto mantenerse, me va a generar unas emociones que luego se van a transformar en un sentimiento, y ese sentimiento me va a hacer inevitablemente manifestar en lo físico un malestar, un dolor o una enfermedad. Entonces yo, por cierto que aquí en este canal tengo un audio, un video que yo hablo sobre qué dicen esos dolores callados. A veces tenemos dolencias en nuestro cuerpo y cada dolencia puede tener un significado emocional. Ciertamente, si me caí y me aporreé, pues es un golpe físico, pero a veces esos dolores que aparecen en nuestra vida y no sabemos el motivo, ahí tenemos que empezar lo que llamamos en curso de milagro, escudriñar en la mente para encontrar la causa. Retomando el tema que me trae, porque este tema va a tener tela para cortar, porque sencillamente, pues el tema de la vesícula fue en el 2007 y de ahí para acá, pues mi organismo cambió, mi cuerpo cambió. Sin embargo, yo luego comí desoperada mis caraotas, mis lentejas y algún tipo de fritura, como plátano, como empanada, pero en el tiempo, evidentemente, las grasas se han vuelto un poco en mi organismo intolerante al procesamiento. Ignoraba, como les dije, el funcionamiento de la vesícula. ¿Qué pasa si nos han quitado la vesícula? La bilis que iba a la vesícula para ser procesada por ella, por esa cajita de emociones, esa bilis va directamente a nuestro intestino. No tenemos vesícula, va a nuestro intestino. Y nuestro intestino se encarga de procesar esa bilis, que a veces puede chocar con los procesos normales que ejecuta el intestino. Es decir, el intestino se ha sobrecargado de una función que hacía un órgano que ya no está. Asumió el papel de la vesícula. Continúo por aquí en lo que yo leí. Dice que la vesícula participa en la digestión de los alimentos, así como también ayuda a digerir los acontecimientos. Es decir, que las situaciones que nosotros recibimos, esas cosas externas que ocurren, nosotros las podemos recibir y nuestra vesícula, aparte de digerir esos alimentos, nos ayuda a digerir esos acontecimientos. Imagínense, forma parte importante de nuestra digestión. Es decir, no es un órgano vital, no me quita la vida, pero es parte del proceso. Dice aquí, ¿cómo influyen los pensamientos obsesivos en la vesícula? Decía ese artículo, ¿no? Por sentirse incapaz de tomar decisiones, hace que la vesícula produzca bilis y que dentro de ella un cubrimiento de arenillas que se transformaría más tarde en cálculos y que hace que nosotros pues perdamos nuestra vesícula. Dice, el estado de ánimo y los cálculos biliares se relacionan. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Hipócrates en el siglo III, imagínense. Hipócrates ya desde por allá lo viene diciendo y nosotros de alguna manera pues ignoramos esa cosa hasta que nos toca la puerta, hasta que, ajá, me tocó la vesícula a mí y entonces puede ser que haya pasado desapercibida esta situación en aquel momento,
pero yo siempre he sido una persona que me atrae mucho la psicología, soy educadora, ya lo saben. Y en ese trayecto del camino, pues el conocimiento de los niños, de atender niños, me ha llevado a mí a buscar la comprensión de cada mundo que es cada niño y de mí mismo y de entonces mi entorno, mis hijos, mi familia. Es por ello que estudié PNL, Gestal, quería ser psicoterapeuta para ayudar a otros y terminé ayudándome a mí misma y a conocerme principalmente. Entonces, Hipócrates en el siglo 3 y 4 se dio cuenta de que los cálculos biliares y los estados de ánimo se relacionan. Tristeza, depresión y abatimiento, bilis espesa de color oscuro llamado melancolía. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! O sea, la tristeza, la depresión y el abatimiento con una bilis oscura hace que surja la melancolía. Nosotros conocemos la melancolía como un estado de ánimo. Sí, estoy melancólica, me siento triste o depresiva o deprimida, estoy triste por alguna situación. El no poder controlar la situación, pues ese acontecimiento que vive, pues hace que nuestros órganos trabajen, digo yo, en exceso y produzcan más de lo que nos hace daño. Entonces, dice aquí, la melancolía, etimológicamente hablando, significa bilis negra. La primavera y el otoño son las estaciones que más afectan a esta personalidad. Es decir, hasta los estados del tiempo, las estaciones del tiempo, pueden tener relación con nuestro estado de ánimo. Yo siempre digo que nosotros somos responsables 100% de cómo asumimos las situaciones. Si sé que estoy deprimida, ¿qué hago para no estarlo? Puedo experimentar la situación, la vivo, pero no la perpetuo. Esa es una de las cosas que yo siempre hago énfasis en mis videos y en mis audios. Hay unas preguntas detonantes que estaban en ese artículo y yo las anoté. Dije, me las voy a llevar porque están interesantes. ¿Tú te sientes deprimido y no sabes por qué? ¿Un motivo, una razón, una circunstancia? Alerta roja. ¿Qué está pasando en nuestra vesícula, en el hígado? Sufres de migrañas encima del ojo derecho y te encuentras bloqueado y eres incapaz de tomar decisiones. Fíjense que la vesícula, cuando nosotros estamos en desequilibrio en la toma de decisiones, es allí cuando empieza a surgir la arenilla y los cálculos. Es tan importante hacernos conscientes de que somos responsables de nuestra vida, de que si nos hemos dado cuenta que permanecemos por mucho rato en una emoción, tenemos que hacer un cambio. Si ya yo sé que yo duro, por ejemplo, cuando estoy deprimida no me gusta bañarme y ya yo sé que llevo 2, 3 días que no he ido al baño a bañarme, a ducharme, a acicalarme, pues yo digo, tengo que hacerlo. Es la responsabilidad. Allí tiene que asumir nuestro cerebro ejecutivo el control del orden de las cosas. Aunque, volviendo al tema de que si nuestras emociones y nuestra digestión se relacionan, qué importante es ir paso a paso dándonos cuenta de cosas. Y espero que este podcast a ustedes les haya servido para conocerse un poco más. Es importante que aprendamos por qué a veces nuestros órganos están gritando, nuestros órganos nos avisan. A veces las enfermedades vienen es avisarnos, mira, estás haciendo esto mal, revisa qué está pasando. Entonces me reviso en lo mental, me reviso en lo emocional, me reviso en lo físico. ¿Qué no estoy haciendo para favorecer mi vida? Esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos y en ese autocuido, pues amarnos, respetarnos y sobre todo eso, respetar nuestros procesos, abrazarnos en ellos. Por aquí, para terminar este podcast, que por cierto, como les dije, da paso a otros más en relación con este tema, eh, el hígado está considerado espiritualmente el maestro de la astucia y de la acción. Y la vesícula biliar es la fuerza de decisión. La salud de ambos órganos determina la capacidad de ser un líder y este es el eterno ganador. Fíjense bien. Eso no quiere decir que porque no tenga
vesícula, no soy ganadora o no me considero un líder. Puede generar ese tipo de conflicto, saberlo, nos abre el abanico a comprender que en lo espiritual nosotros seguimos teniendo nuestros órganos, que en la parte espiritual seguimos siendo perfectos como Dios nos creó en todo. Entonces, en energía existe, en energía sigue existiendo nuestro órgano, en lo físico no está, pero en lo energético sigue fungiendo la función. O sea, en energía tenemos allí todos nuestros órganos y el cuerpo va asumiendo, así como el cerebro también cuando ocurren daños cerebrales, va asumiendo responsabilidades de otras áreas de nuestro cerebro y la práctica y la entrega que nosotros le demos, pues va a ayudar y va a permitir que nosotros tengamos calidad de vida. Dice aquí, lidera todas las áreas de tu vida, eres el líder de tu vida, lidéralas, porque la indecisión nos desequilibra nuestros órganos. En este caso, les hablaba de la vesícula porque es algo que me atañe a mí, que me hizo entender que parte de las situaciones que he presentado en algún momento de mi vida con respecto a mi digestión tiene relación con el que no tenga vesícula. Dice, el enojo como tal, aumenta la secreción de ácidos en el estómago, lo cual genera ardor y dolor. Cerrar este podcast, a ti que me escuchas, que no es que no vivas las emociones, es que las exteriorices, ya sea pintando, ya sea hablando, ya sea cantando, ya sea bailando, ya sea comunicándolo, porque, ¿saben algo? Nosotros expresamos lo que no decimos en palabras con nuestro cuerpo, con rabia, con enojo. Entonces, el enojo, cuando lo tenemos en nuestra vida perpetua, segrega unos químicos ácidos que hacen que nuestro estómago arda. Este tema lo vamos a conversar en el próximo podcast. A ti que me escuchas, muchísimas gracias. Nos vemos.